Sí, con estos rayos láser puedo ver lo que pensáis, puedo conocer lo que sabéis de esta asignatura. Tercer vídeo de aplicaciones lineales. Ay, que me hago. Vale, vamos a empezar por una definición, la definición de núcleo o KER. Tenemos una aplicación lineal entre V1 y V2. El núcleo son aquellos elementos de V1 que van al 0 de V2 por la aplicación de T. Puesto en notación sería esto. Los V de V1 tal que T de V es 0 de V2. Perdón. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Esto es un subconjunto. La primera pregunta es si esto es un subespacio vectorial o no. Esto es el problema 753 que te pregunta por ello. Bien, vamos a probarlo. Hay una caracterización que dimos en el tema de espacios vectoriales, en el tema 4, en que se dice que un conjunto de vectores es un subespacio vectorial si es cerrado bajo la suma y el producto por escalares. Vamos a la primera condición, cogemos dos vectores, V1 y V2 del núcleo, entonces sus imágenes son el 0. A ver que esto se ponga bien. Ahora. Y entonces usamos linealidad. Sumamos V1 y V2. Vamos a ver si esto es un subespacio, esto debería ser 0. Eso, por linealidad, es T de V1 más T de V2 en V2, en la suma de V2. Como ambos vectores son del núcleo, esto suma dos veces 0 de V2, que es el 0 de V2. Luego la primera lo cumple. Para la segunda, muy fácil, cogemos T de alfa por V1 y sacamos el alfa fuera. Entonces, como T de V1 es el 0 de V2, queda alfa por 0 de V2, que por las propiedades de los espacios vectoriales sabemos que es 0 de V2. Luego el núcleo es un subespacio vectorial y se aplica todo lo que hemos hecho anteriormente, tiene una base, tiene una dimensión, se puede escribir con ecuaciones paramétricas, con ecuaciones implícitas, pueden ser minimales o no, eh, todo esto. Se puede calcular suplementario del núcleo, por ejemplo. Ejercicio 754, esto es una aplicación entre polinomios, ¿de acuerdo? Y nos pide encontrar el núcleo de esta aplicación lineal. Se supone que todo está dado en base canónica. Tenemos que t de x es x cuadrado más 2 y t de 1 es x cuadrado menos x más 1. Vamos a poner la expresión matricial de esta aplicación lineal, que van a ser las imágenes de la base puestas por columnas. Entonces interpretamos los polinomios como en sus coordenadas y entonces esto serían sencillamente elementos de Rn más 1. Esto lo hemos dicho varias veces. Si tienes el conjunto, el espacio vectorial de los polinomios de grado n, de los cuales hay n más 1, porque empieza en el 1, entonces esto es equivalente o isomorfo, como decimos los matemáticos, a el espacio Rn más 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí estoy cogiendo la base de la potencia más grande a la potencia más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces T de x sería 1, pero lo estoy poniendo al revés. Estoy poniendo de la potencia más pequeña, no, lo he dicho, lo estoy poniendo de la potencia más grande a la potencia más pequeña. Esto sería 1 menos 1, 1, que sería este de aquí, y luego tendríamos 1, 0, 2. ¿De acuerdo? Estoy cogiendo la base del polinomio de menor grado al de mayor grado, pero estoy describiendo el polinomio desde la potencia más grande a la potencia más pequeña. ¿Vale? Lo quiero dejar claro que igual me he hecho un pequeño lío ahí. Vale, vamos a hallar ahora todos los polinomios ax más b, tales que t de ax más b es igual a 0. Vale, esto es igual
equivalente a resolver el sistema cuya matriz es la aplicación lineal. Apliquemos Gauss a esa matriz, que obviamente como máximo puede tener rango 2, porque es una matriz de 3 por 2. La última fila es combinación lineal de las dos primeras y el rango 2 coincide con el número de variables y entonces el sistema es compatible determinado. La única solución es el polinomio 0 y por tanto el núcleo se reduce a 0. Eso puede pasar. Recuerdo que el único elemento del núcleo sea el 0 del espacio vectorial. Teorema 757, interesantísimo teorema. Tenemos una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales. Ker de T es un subespacio vectorial, esto ya está probado. Ker de T, el núcleo de T, es el conjunto de soluciones del sistema Mt por X igual a 0 de V2. Y luego la dimensión de V1 es igual a la dimensión del Ker de T más el rango de la matriz de T. ¿Vale? Recuerdo que el rango de la matriz de T es el máximo número de... es su rango, es el mayor, menor, distinto de 0, ¿de acuerdo? O el máximo número de filas o columnas linealmente independientes. Es otra manera de verlo. Bueno, esto ya se ha hecho antes, ¿de acuerdo? En la primera es redundante. Vamos a la segunda. Para la primera lo hemos hecho antes a pelo, con la definición. Otro argumento sería este que pone aquí, que Ker de T es un subespacio vectorial que son las soluciones de un conjunto de ecuaciones homogéneas, lineales homogéneas. Y un resultado anterior se probó que dichos conjuntos de soluciones son en efecto un subespacio vectorial, ¿vale? O sea que hemos dado dos demostraciones. Dice que RT es el conjunto de soluciones del sistema Mt por X igual a 0 de V2, pero esa es la propia definición de Kerr, ¿vale? Sabemos por un lado que toda aplicación lineal se representa por una matriz y entonces cuando lo escribimos en forma matricial sale la ecuación que aparece aquí. Eso daría cuenta del Mt por X y la parte derecha igual a 0 por V2 es por la propia definición de núcleo. Vamos con esa parte que es la divertida. La prueba la vamos a hacer en 3 casos, ¿de acuerdo? Es una prueba bastante formal, bastante rigurosa. Si el núcleo de T es V1, entonces todo va a 0. Y en ese caso la aplicación es la aplicación nula. T es la aplicación nula. Y su matriz está formada por todos ceros. La fórmula entonces trivialmente es cierta. ¿De acuerdo? Porque sería dimensión de V igual a la dimensión de Ker de T, que es todo, y el rango de la matriz sería 0. El Ker es 0. Por el apartado 2 del teorema anterior, el Ker de T está formado por las soluciones que dicen M por T, M de T, perdón, M de T por X igual a 0 de V2. Para que este sistema tenga solamente la solución 0 de V1, hace falta que sea compatible determinado. Entonces la matriz MT es de orden M por M. Y para que la solución sea única hace falta que M sea igual a N. Recuerdo que N es la dimensión del espacio V1. Y entonces el rango de MT es M y con eso hemos terminado porque la dimensión de V1 por un lado es N y la dimensión o sea, el Ker tendría dimensión 0 y el rango de la matriz MT tendría dimensión M, pero como M es igual a N, pues entonces se ha probado la fórmula para este caso. ¿De acuerdo? Es lo que dice esta última línea. Vamos a ver a la tercera. En este caso el núcleo no es ni el 0 ni el total. Vale, entonces la dimensión del Ker de T está comprendida entre 0 y N estrictamente. Cogemos una base del núcleo, digamos que el núcleo tiene dimensión R, ¿de acuerdo? Y sabemos por un teorema anterior que podemos completar cualquier conjunto linealmente independiente hasta conseguir una base del espacio vectorial, ¿de acuerdo? En este caso vamos a completar con los vectores n-r que van desde vr más 1 hasta vn.
O sea que la unión de V1 y V2 es una base de V1. Vamos a probar entonces que el rango es n-r. La matriz MT es la matriz de aplicación lineal y ya hemos visto anteriormente que está formada por las columnas, las imágenes de una base puestas en columnas, ¿vale? Que es lo que pone aquí, T de VR más 1 hasta T de Vn. ¿De acuerdo? Fijaos que U1 hasta UR da el 0 y por tanto eso no están en la matriz, ¿vale? Y además estos vectores son linealmente independientes. Pero esto hay que probarlo. Vamos a suponer que existen unos escalares no nulos, beta de R más 1 hasta beta de n, tales que hay una combinación lineal nula. Tenemos que probar que estos escalares son efectivamente 0. Bien, usamos linealidad y ponemos todo bajo T. Metemos los escalares y la suma de las imágenes la ponemos como la suma, como la imagen de una suma, perdón. Y quedaría esto, ¿de acuerdo? T de beta R más 1 por VR más 1, etcétera, hasta beta N por Vn. Dentro de T, los productos escalares son productos en V1 y las sumas también. Bueno, esto es lo que significa que este elemento que marco aquí, que hemos puesto aquí dentro, ¿de acuerdo? Es de hecho un elemento del núcleo, porque eso que está dentro del rectángulo, eso me está dando 0 de V2 y por tanto eso es un elemento del núcleo. Como tenemos una base del núcleo, existen unos coeficientes beta 1 a beta R, tal que este elemento que tengo que he sacado anteriormente aquí se puede poner como una combinación lineal de los USUIs, que es lo que marca aquí en esta primera ecuación. ¿Vale? O sea que hay una combinación de los USUIs que es igual a otra combinación de los VSUIs, ¿vale? Donde en un caso la I va desde, el caso de la derecha, la I va desde 1 hasta R y en el caso de la izquierda de R más 1 hasta N. Ponemos todo en un solo miembro y entonces lo que nos queda es que hay una combinación lineal nula en V1. Cuidado, antes la había en B2, en la base B2, pero ahora esta combinación lineal es toda en V1. Y además, como los vectores U sub i y V sub j forman una base, esta es una combinación de la base de V1 y por tanto sus coeficientes son 0 porque todos esos vectores son linealmente independientes. En particular, los coeficientes que van de VR, beta R más 1, perdón, hasta beta N son 0. Y eso prueba que MT tiene rango N-R, porque acabamos de probar que las imágenes de la base son linealmente independientes y hay N-R de ellas. Vuelvo a esto de aquí porque fijaos que B1 es una base del núcleo, entonces todo va a ir al 0. Eso nunca va a aparecer en la expresión matricial. ¿De acuerdo? Va a aparecer nada más que la parte que no es del núcleo, que es la base, la parte generada por la base B2. Muy bien. Imagen de una aplicación lineal. Este es otro subespacio distinto. Cogemos un subespacio de V1 y miramos todas sus imágenes en V2. Eso da un conjunto, no sabemos si un subespacio. Ese conjunto lo vamos a llamar la imagen de U, ¿vale? Que serían eso, todas las imágenes de los vectores que pertenecen a U. Cuando U es el total, pues hablamos de la imagen de T, a secas, ¿vale? Muy bien. Problema 759 te pide ver si T de U es un subespacio vectorial de V2. De nuevo hay que comprobar las dos condiciones de la caracterización de los espacios vectoriales. Vamos a coger dos vectores de T de U, W1 y W2, y calculamos sus imágenes.
Hay que comprobar la suma primero. Cogemos la suma de W1 y W2, aplicamos linealidad. Entonces, esta suma de vectores me da T de 1 más U2. Por tanto, 1 más U2, que son dos elementos, perdón, T1 y T de U2, que son dos elementos de la imagen, la suma de sus imágenes está en la imagen de T de U. ¿De acuerdo? Fijaos que esta ecuación está diciendo que T de 1 más T de U2 es la imagen de un vector de V1 que sería S. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el producto de escalares. Cogemos alfa por W1, esto es alfa por T de U1 y metemos el alfa dentro. Entonces aquí lo que está diciendo es que cuando multiplico alfa por un vector de la imagen, eso es la imagen de un vector de V1 y por tanto esta es la imagen de T de U. ¿De acuerdo? Bien, este era un problema sencillo, importante no obstante, porque me está diciendo que la imagen tiene estructura de espacio vectorial, o sea que el núcleo y la imagen son sus espacios vectoriales de sus espacios vectoriales respectivos, el primero de V1 y el segundo de V2. Rango de una aplicación lineal es la dimensión de la imagen de T y se denota por rango de T. Cuidado que ahora mismo rango significa tres cosas. Significa rango de una matriz, el mayor menor no nulo de la matriz o el mayor número de filas o columnas linealmente independientes. El rango de un conjunto de vectores es el mayor subconjunto linealmente independiente que se puede encontrar en dicho conjunto. Y ahora el rango de T es la dimensión de la imagen de T. El contexto nos va a decir cómo se usa la notación que tenemos aquí. Bien, vamos a probar que el rango de T es el rango de la matriz MT, ¿vale? Que es una conexión bastante importante con las matrices. Bien, cogemos una base de V1, V1 tiene dimensión n, y entonces una base de la imagen de T está dada por el mayor conjunto linealmente independiente que puedo encontrar en TU1, TUN, ¿vale? El cardinal de ese conjunto es precisamente el rango de T. ¿De acuerdo? Eso es por definición de rango de matrices o de rango de vectores, de conjunto de vectores. Por otro lado, claro, estas vectores se ponen por columnas y forman M de T, y el rango de esta matriz es igual al número de vectores linealmente independientes en T de 1 hasta T de UN. O sea, que aquí hay una conexión entre el rango significando varias cosas, ¿no? Jugando con ella, pues hemos probado el resultado, que la dimensión de la imagen de T es el rango de M de T. No era muy difícil de probar este resultado. Problema 7513. Antes de nada, quiero dar las gracias a Miguel Ángel Serrano por apuntarme el error que había cometido en la solución de este problema, en la primera versión de la solución de este problema. Gracias. Ha sido muy sagaz. Bueno, pues vamos allá. Vamos a leer el enunciado del problema. Tenemos un espacio vectorial Z45, nos quedamos con ello, y nos dan un subespacio que es el generado por estos vectores aquí. Estos vectores que marco. Entonces, primero nos piden construir una aplicación lineal que va de Z45 a Z45 y que verifique que la imagen de T es S. Además, nos piden que Z45 se descomponga como la suma directa de la imagen de T y el Kerr de T. Esto en principio podría sonar a que es erróneo porque el Kerr de T es un subespacio del conjunto inicial y la imagen de T es un subespacio del conjunto final. No hay tal error porque en este caso el conjunto final y el conjunto inicial coinciden. El segundo apartado nos pide hallar la expresión matricial en las bases canónicas. Bien. En el tercero nos piden probar que no hay una única aplicación lineal que cumpla las condiciones de 1 y se refiere al primer apartado.
Y en el 4 nos piden construir un subespacio de Z4, 5, de tal manera que su dimensión sea 2, pero la dimensión de la imagen sea 1. Vamos allá. Primero comprobamos que los vectores que definen S son una base del propio S. Ponemos los vectores de S por filas y aplicamos Gauss. Nos salen 3 filas que cada una de ellas tiene un pivote. Por tanto, esto es una base de S. El rango de la matriz es 3. Bien, dado que se pide que Z4 sea suma directa de la imagen de T y el kerr de T, y cuando es suma directa, la suma del total es la suma de los factores, entonces kerr de T tiene que ser 1 para que se cumpla la fórmula. Bien, entonces tenemos que asignar uno de los vectores de la base al 0, 0, 0, pero no puede ser cualquiera. Vamos a ver por qué. A la vista de la matriz escalonada de la base de S, tenemos que poner el vector 0, 1, 0, 0 como vector cuya imagen es el 0 de R3, perdón, de Z4, 5. ¿Por qué? Cuando ponemos aquí como cuarta fila 0, 1, 0, 0, en ese momento ocurre que hay un pivote en todas las filas y los pivotes son distintos. Están en distintas posiciones. El primer pivote está en la posición 1, 1, este estaría en la posición 3, 3 cuando añades la cuarta fila, este estaría en la posición 4, 4, perdón. Y eso está forzado totalmente. Entonces, vamos a construir la aplicación. Definimos como T de E1 el primer vector, perdón, de S. Como E2 ya hemos visto que tiene que ir necesariamente al 0 y así lo establecemos. Para E3 cogemos el segundo vector de S y para la imagen de E4 cogemos el último vector. Perfecto. Esto en modo matricial, en forma matricial, diría esto. Multiplicamos por el vector columna de coordenadas y tendríamos XX, Z más T, Z más 4T. ¿De acuerdo? La solución de este sistema, cuando se iguala a 0, es X igual a Z igual a T igual a 0. Se ve enseguida. Y eso deja la Y libre, que es la segunda coordenada, y entonces el kerr de T es el subespacio generado por 0, 1, 0, 0. El kerr de T tiene dimensión 1 y así cumple lo que hemos dicho. Bien, esto responde a los apartados 1 y 2 del problema. Vamos con el 3. La unicidad a la que se refiere el problema tiene que ver con el hecho de que se pueden reordenar las asignaciones de los vectores a las imágenes de la base canónica, de los vectores de S me refiero. Y haciendo eso, reordenando, todavía tienes una aplicación que cumple las condiciones de 1. Por ejemplo, intercambiamos las filas 1 y 3, aquí pone segunda, pero esto es un error, debería poner tercera. T de E1 es 0011, ¿vale? Antes era 1100, fijaos ahí, 1100, ¿vale? T de 2 sigue siendo el 0 y ahora T de 4 se queda como está. En forma matricial diría esto y multiplicando por un vector de coordenadas tendríamos ZZ, X más T, X más 4T. Esta es esencialmente una aplicación lineal distinta, las variables son distintas, antes aquí ponía XX para la primera y esta última ponía ZZ en las dos primeras componentes. Entonces es distinta. Vamos a ver que el núcleo sigue siendo el generado por el vector C10. Resuelvo esta ecuación homogénea y me queda... Ups, esto es un 0. Perdón, caray, hoy no doy una. Eso de ahí es un 0. Se me ha colado. Esto es un 0. ¿Vale? Ahí se ve claramente que si Z es 0, X más T igual a 0, X más 4T igual a 0, sale X es 0 y T 0.
Bien, y entonces el núcleo de nuevo es el espacio generado por 0100. Vamos al apartado 4. Vamos a llamar E1 y 4 a los vectores de la base canónica de Z4, 5 y vamos a generar un subespacio que sea las combinaciones lineales de E1, E2. Si no os acordáis de lo que dice el 4, hay que construir un subespacio de Z4, 5 que tenga dimensión 2, pero tal que TDU sea igual a 1. ¿Vale? Bien, y como T vamos a escoger una aplicación lineal que cumpla T de E1 igual a E1, T E de 2 igual a vector 0, T de 3 igual a E3 y T de 4 igual a 4. En forma matricial, su matriz sería esta. ¿Vale? Aquí, como digo, hemos fijado las bases canónicas como bases de la aplicación lineal. Y ahora tendríamos TDU, es esto. Aquí he puesto los dos vectores directamente, ¿vale? Por columnas. Y entonces me saldría esto, que lo leo por columnas y me doy cuenta que una de las columnas es 000, entonces no cuenta para base de la imagen y entonces únicamente la imagen es L de E1, que tiene dimensión 1. Vale, en clase hemos visto este teorema, ¿vale? Que aquí doy sin prueba, pero que no es demasiado difícil de ver, se parece bastante al teorema, a ese teorema, al teorema 757. ¿Vale? La técnica de prueba es la misma, muy similar. Vale, entonces tenemos el problema 7516. Tenemos una aplicación lineal definida por esta expresión analítica, un subespacio. Estamos en R3, es importante verlo. Es un endomorfismo, voy de R3 a R3. Entonces tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, con tres variables, perdón. El 2 me dice calcular el núcleo y comprobar la fórmula 1 del teorema 7515, el teorema anterior. Calcular TDU, base, dimensión y comprobar la fórmula 2 del teorema 7515. Esto puede ser un típico problema de examen. Se supone que todo está dado en base canónica, al no decir nada, y por tanto la expresión matricial de T es esa, ¿vale? Estamos hablando de que hemos pasado esto a forma matricial. Vale, la imagen de la base canónica son las columnas de esta matriz. Bueno, en realidad lo que tiene que decir ahí que son los vectores que son linealmente independientes de las columnas. Bueno, ponemos por filas esas columnas, es decir, la traspuesta, hacemos Gauss y resulta que la última fila es combinación lineal de las anteriores y entonces en realidad la imagen de T está generada por los dos primeros vectores, las dos primeras columnas de la expresión matricial. La dimensión de la imagen es 2. Para calcular el núcleo de T, lo que hacemos es resolver el sistema MT por X igual a 0 de R3. Hacemos Gauss y como era de esperar, la matriz tiene rango 2, se puede despejar la variable Z porque los pivotes aparecen en la X y en la Y. Y entonces quedaría I igual a Z, como se deduce de la segunda fila de la matriz de Gauss, de la escalonada. Y entonces el núcleo es, igual a Z y X igual a 0. El núcleo es el espacio generado por 0, 1, 1. 0 porque X es igual a 0 y 1, 1 porque Y es igual a Z. Y la dimensión es 1. Y por tanto se cumple la fórmula porque la imagen tiene dimensión 2 y el núcleo tiene dimensión
1. Vamos al subespacio U. Tengo ese subespacio. Vamos a hallar las imágenes de la base. Para ello multiplicamos la expresión matricial por una matriz que consta de las columnas dadas por estos vectores. Me queda esto de aquí. Me queda esta matriz. ¿Vale? Extraemos una base de ese conjunto de vectores, que ahora los leo por filas, y me sale que tiene dimensión 2. ¿Vale? Esos vectores son linealmente independientes. Para el 4, tenemos que probar que la fórmula 2 del teorema es cierta para estos subespacios U y para esa aplicación lineal T. Dimensión de U es 2, como hemos visto ya antes, y la dimensión de T de U es 2. Entonces, según esa fórmula, dimensión de U intersección Ker de T debería ser 0. Bien, lo que hago es ponerme en una matriz los vectores que generan U y los vectores que generan el Ker de T. Y ahora hago Gauss. Si me sale en el Ker de T, por ejemplo, una fila de ceros, significaría que el Ker de T es una combinación lineal de vectores de U y entonces no serían, la intersección no sería vacía, no sería el cero, vamos. Si me sale que el rango es 3, entonces todos los vectores son linealmente independientes y por tanto tendrían una intersección nula. Ya sabemos que intersección nula en espacios vectoriales significa que el 0 es el único elemento común. Hago Gauss y me sale que es una matriz de rango 3. Eso significa que el Ker no se puede poner como combinación lineal de U. Por tanto, su intersección es 0 y la dimensión es 0. También 0, en el primer caso la intersección es 0, 0 de R de 3, y en el segundo caso, dimensión de la intersección es el 0, número real, como queríamos. Esto es todo, amigos, seguimos aprendiendo.